El video de hoy va a ser el tag de las 20 series. Si ustedes no lo saben, yo soy muy fan de ver series, de verdad me la paso. Creo que la mayor parte del tiempo, el 90% de mi tiempo, dentro de mi cuarto, en mi televisión, viendo Netflix. Cuando me obsesiono con una serie no puedo parar de verla y quiero seguir viendo capítulo tras capítulo. Este video va a ser un poquito largo, así que tengo que empezar ya. Bueno, la primera pregunta dice serie favorita. Y yo tengo un montón, o sea, de verdad, cada que termino una serie digo, esta es mi serie favorita. Pero creo que hasta el momento, ahorita la que más me ha gustado, tienen que ser tres. Que son Orange is the New Black, Orphan Black y The 100. Me la paso viendo ediciones de video con ese tipo de series. Me encanta hacer mis propias ediciones de videos con ese tipo de series. Y es fácil. Pregunta número 2. Serie que te da vergüenza admitir que ves. Iba a decir que no me da vergüenza ninguna, pero quise decir más series, así que tuve que poner 2. No es que me dé vergüenza verlas, sino es que son unas series muy contrarias a mis gustos, por lo que es como que completamente distinto a mí, pero tengo que decirla. Y la primera es RuPaul's Drag Race. Es un reality más que nada, me encantó. Me la recomendó mi amigo Víctor, shout out to Víctor. Me gustó bastante. La segunda es Degrassi. Es una serie que trata sobre adolescentes y sobre cosas que le pasan a adolescentes, como por 15 años, 16 años, y me gusta muchísimo. Es que son muy pocos capítulos en Netflix, creo son 3 temporadas, como 10 capítulos, pero esos 10 capítulos duran 20 y tantos minutos, así que no es bastante. La pregunta número 3 es, ¿cuál es tu personaje favorito? Yo creo que siempre tengo un personaje favorito dentro de cada serie, pero los que primero se me vinieron a la mente fueron Spencer de Pretty Little Liars, que es bastante inteligente y de verdad me encanta. Y todo lo que piensa es perfecto y todo lo que hace, bueno, no es tan perfecto porque está un poquito loca, pero me encanta Spencer y la manera que tiene para resolver todo. También me encanta Elena de Orphan Black, está completamente desquiciada, y aparte de todo me encanta el acento con el que habla porque es algo como que muy europeo. Creo que es de Ucrania, no estoy muy segura. Tiene un acento increíble. Yo creo que para disfrutar esa serie de verdad tienes que verla en inglés con subtítulos, porque si no, no entiendes muy bien los acentos. No te da tanta risa como si los ves en inglés. Y la tercera es Lexa de The 100. Tengo una obsesión frenética con Lexa. Disculpen mi celular que está roto, pero bueno, miren, es Lexa. Bueno, no es el personaje de Lexa, pero es la actriz que la interpreta y tengo un crush tremendo con ella. Número 4, serie a la que te enganchaste sin esperarlo. Sería El Señor de los Cielos y Las Aparicio. El Señor de los Cielos me lo recomendaron 2 compañeras de preparatoria. Yo era como, no creo que quiera ver eso, de verdad, creo que me va a gustar. Lo terminé viendo y me encantó. Vi las 3 temporadas de 100 y tantos capítulos, que fueron bastantísimos, pero me gustaba mucho. Las Aparicio es una serie que hasta el momento todavía estoy viendo, son 122 capítulos, es una temporada. Me la recomendó una amiga, se llama Lupita, y estoy obsesionada. Me está gustando más de lo que pensé. Pregunta número 5 es, ¿con qué personaje cambias de canal? Obviamente con Ileana de Las Aparicio. Yo odio a esa mujer, o sea, de verdad ese personaje no lo soporto. Le tengo que adelantar. Estuve en una decisión muy difícil de la sigo viendo o no la sigo viendo, y nada más por ella. Era que no la soportaba, o sea, todos los comentarios que hacía, su expresión, su físico, no la soporto, de verdad. Número 6 es, ¿qué serie te gustaría protagonizar? Orphan Black, porque tendría miles de personajes, miles de cosas por aprender, y eso me encantaría. Y Pretty Little Liars, porque la ropa, o sea, la ropa es hermosa siempre. La tercera sería The 100, porque es como que súper de aventuras y ese tipo de cosas, estar en el bosque, grabar en el bosque, y me gustaría mucho. El número 7 es serie de tu infancia, y yo voy a agregar series de tu infancia porque tuve muchísimas. Hannah Montana, Drake y Josh, Soy 101, iCarly, Sonic with a Chance, Los Hechiceros de Waverly Place, Carcú, que es una serie chilena que me encantaba, e ISOTKM. ¿Qué más puedo decir? Me encantaban, me encanta. El número 8 es crush de serie, muchos. El primero es Emilio Varela de Camelia la Tejana, una serie que es mexicana y con varios
actores como extranjeros de Sudamérica: Finn de Glee, Caleb de Pretty Little Liars, Toby de Pretty Little Liars, Garfio de Once Upon a Time, Cosima de Orphan Black, Alex Bob, Lexa de The Hunt, Mariana de Las Apariciones. La pregunta número 9 es: ¿alguna vez has puesto de tono de llamada la canción de una serie? Creo que no fue de tono, pero estuve traumada bastante con la canción de Secrets, el intro de Pretty Little Liars. Me encantaba escucharla, siempre sentía como que un secret, can you keep this right by your side? Entonces me encantaba escucharlo y como que todavía estaba así de que oh, me encanta, me encanta. Y otra que me gusta bastante también es de Orange is the New Black. La canción se llama You've Got Time de Regina Spektor. Me gusta bastante. Y es serie que has abandonado luego de temporadas. American Horror Story. La abandoné después de Freak Show. Después de Freak Show no he visto ninguna temporada, no he visto la de Hotel ni la nueva. Me molesta bastante que no salga uno de mis personajes favoritos, que es Jessica Lange. Me molesta mucho que no salga, entonces es como que ya no la voy a ver. Otra que se llama Vis a Vis es una serie española. De por sí la primera temporada batallé en verla. Están muy largos los capítulos, son de 1 hora 11 minutos o a veces más, a veces menos. Y la segunda temporada es como que no, ya no te voy a volver a ver. O al menos hasta que me recupere de tanto Sense8. Ya terminé la primera temporada, pero no he podido ver el último capítulo, que es el primero de la segunda temporada. No he podido ver Black Mirror. He visto 4 capítulos, son muy pocos capítulos, pero es una serie buenísima. Nada más que como tengo otras series que ver, estoy dejando un poquito atrás a Black Mirror. La pregunta número 11. ¿Has formado tus carpetas con fotos de series? A ver, tuve que moverme un poco de mi lugar para mostrarles esto. Orphan Black con cada personaje. Y Orange is the New Black. A mí me encantan. La pregunta número 12 es: ¿cuál es la mayor locura que has hecho por una serie? Creo que bien está bien. La mayor locura que he hecho es quedarme hasta las 8 de la mañana viendo videos como de cracks, cosas de risa y cosas relacionadas con la serie de The 100. Oh, Dios. Tranquilos que fue. La pregunta número 13 es: ¿villano favorito? A de Pretty Little Liars o AD de la misma serie. Rachel de Orphan Black. Sí es una villana, pero no me logra caer mal, o sea, me gusta mucho. Todos los personajes que hace Jessica Lange, American Horror Story, que a pesar de no ser como una villana en sí, sus personajes son medio retorcidos, entonces me gusta. Regina Mills, la reina malvada de Once Upon a Time. Oh, y también de esa misma serie sería Rumpelstiltskin. Mi amor con ese hombre, me encanta. Pregunta número 14 es: ¿qué serie les gusta a todos menos a ti? Podría decir que The Walking Dead, pero es que no la he visto. He visto solamente 4 capítulos de esa serie y no ha logrado como que engatusarme, engancharme para que siga viendo más. Pero no es que no me guste, sino es que la tengo para luego, algún día lo veré. Pregunta número 15 es: mejor final de una serie, y definitivamente tiene que ser Glee. Glee tuvo un final hermoso, precioso y perfecto, o sea, era todo. Me encantó Glee, creo que fue el cierre perfecto. Número 16, mejor piloto de una serie, y yo tuve que escoger 2 que son de mis series favoritas: The 100 y Orphan Black. O sea, te dejan con ganas de saber qué más pasó y están buenísimas. Pregunta número 17 es: ¿has visto una serie 2 veces o más? Culpable. Es más como una novela, pero de verdad que yo me quedé enamorada de esa novela. Bueno, son 2, Teresa y Ruby. Ruby la vi como 3 veces y Teresa la vi 2.5. Orphan Black varias veces, bueno 2, porque la vi con mi familia, con mi mamá y con mi hermano. Entonces la vi yo y luego vi el primer capítulo primero con mi hermano hasta el capítulo 3, luego lo repetí, o sea, lo he visto bastantes veces. Y también Orange is the New Black lo he visto muchas veces porque repito escenas. Me encanta repetir escenas de las que más me gustan o frases que más me gustan y todo eso. Número 18. ¿Cuáles son tus series pendientes? Stranger Things, Gilmore Girls,
Scandal, Cuántico, Grey's Anatomy, DOA, Jane the Virgin. Me gustaría ver Revenge. Y Game of Thrones. Tengo muchas ganas de ver esa serie. Vi el primer capítulo a la mitad y me gustó mucho, pero no he podido darme el tiempo para seguirla viendo. Pero está en el número 19, es pareja favorita. Lo que más me gusta en la vida, aparte de ver series, shippear. Cosima y Dolphin de Orphan Black, Clark y Lexa de The 100, Caleb y Hannah de Pretty Little Liars, Alex y Piper de Orange is the New Black, Ezra y Arya de Pretty Little Liars, Spencer y Toby, Pretty Little Liars, Regina y Emma de Once Upon a Time y Santana Brittany de Glee y también Finn y Rachel de Glee. El número 20 y la última es frase de una serie con la que te hayas obsesionado. Esta frase me gustó mucho porque me hizo bastante como que es verdad. My sexuality isn't the most interesting thing about me. Mi sexualidad no es la cosa más interesante sobre mí. De The 100, Blood Must Have Blood. Y no es porque sienta que tiene que ser verdad, porque es bastante violencia. Es una frase con la que estuve repitiendo mucho rato. Y era como que Blood Must Have Blood, just drink, just stone, o algo así en el idioma de los The Tree Crew. Love is Weakness también de The 100 y Thanks Princess de The 100. Esto ya está bastante fuerte aquí, entonces tengo que despedirme. Espero que les haya gustado bastante, que se suscriban si no están suscritos, que le den like, que comenten. Díganme por favor cuáles son sus series favoritas, por qué son sus series favoritas y por qué las debería de ver. Voy a volver a hacer después otro video y puedo incluir esas series después de haberlas visto. Así que nos vemos, bye.